Gloria a Dios, bendiciones mis amados hermanos y amigos. Una vez más nos reunimos para continuar con la lectura del libro El Apocalipsis del Antiguo Testamento, escrito por el apóstol Sergio Enríquez. Vamos a darle lectura al tema que lleva por título La visión de las cuatro bestias en su segunda parte. Daniel capítulo 7, versículo 2 al 8. Y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue elevada del suelo. Y se puso enhiesta sobre los pies de manera de un hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y he aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y he aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como el hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Daniel capítulo 7, versículo 2, versículo 8. Introducción. En este estudio veremos otra perspectiva profética a través de la historia contemporánea que nos muestra el escenario y los protagonistas del final de los tiempos. A manera de dejar claro el tema, haremos una analogía de las 4 bestias con las últimas 4 potencias mundiales. En la historia universal, vemos cómo algunas naciones utilizan animales en sus estandartes, seleccionan del mundo animal seres irracionales en su mayoría, carnívoros, rapaces, salvajes y sanguinarios, que manifiestan las características que ellos consideran que los identifican. Es notorio que en la predilección de sus símbolos patrios remarcan inconscientemente su carácter hostil. Son contadas las naciones que poseen como emblema o símbolo nacional un ave pacífica o un animal doméstico. Por ejemplo, la República China se identifica como un dragón, la República de Italia con un lobo, Francia con un gallo de pelea, México un águila y una serpiente en una ardua contienda, entre otras. Ese comportamiento humano es comprensible porque la Biblia nos permite ver que los hombres que están en honra, pero sin el entendimiento de Dios, se comportan a las bestias semejantes, se comparan a las bestias que perecen. Salmos 49, versículo 20. Desarrollo. Analicemos las 4 bestias del sueño de Daniel con las últimas 4 potencias mundiales. Podemos consultar el tercer diccionario enciclopédico Webster, que hace referencia a los animales como símbolos o representantes de los países que se mencionan en este tema. Veamos. Número 1. La primera bestia era como león y tenía alas de águila. Daniel capítulo 7, versículo 4. Durante los últimos años del siglo XIX y comienzos del siglo XX, el Imperio Británico alcanzó su máxima extensión. En la visión de Daniel, el país que representa el león es Inglaterra, ya que en 1900 su reino era vasto, tenía dominio sobre Canadá, África, Estados Unidos de América y otras partes del mundo. Sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo. Daniel capítulo 7, versículo 4. Pasado 1900, Inglaterra empezó a perder sus alas de águila, las cuales pasaron a representar a los Estados Unidos de América. Y aquí donde se cumple lo que está escrito en el libro de Daniel, que
Al león le son arrancadas las alas de águila, es decir, una parte muy importante de su imperio es trasladada a otra nación. El imperio anglosajón continuó a través de Estados Unidos, que actualmente es la primera potencia. Punto número 2. La segunda bestia. Semejante a un oso, le fue dicho: levántate, devora y come mucha carne. Daniel capítulo 7, versículo 5. Esta es la representación de Rusia. En 1796, Rusia tomó el control de una parte de Polonia y de los territorios que bordean las mares Báltico, Negro y Caspio. A finales del siglo XIX, Rusia adquirió toda Asia Central y el territorio próximo al río Amur en China. Posteriormente, pretendió extender su dominio a todo el mundo a través de sus ideologías socialistas. Se le mandó devorar mucha carne, significando esto que esa potencia masacró gente en todo el mundo cuando tenía un fuerte poder ideológico, económico y militar. Punto número 3. La tercera bestia. Semejante a un leopardo le fue dado dominio. Daniel capítulo 7, versículo 6. Ese animal representa a Alemania. En 1942, Alemania dominaba casi toda Europa hasta que fue derrotada en 1949. Después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania fue dividida en dos estados: la República Federal de Alemania y la República Democrática Alemana. En 1989, la caída del muro de Berlín unificó a las dos Alemanias y en 1990 se disolvió la República Democrática Alemana y todos se convirtieron en súbditos de la República Federal de Alemania, que funge como una potencia mundial. Punto número 4. La cuarta bestia. Espantosa y terrible en gran manera fuerte. Daniel capítulo 7, versículo 7. Esa bestia es un cuarto reino sobre la tierra. Será diferente a todos los reinos y de toda la tierra trillada. Devorará y despedazará. Daniel capítulo 7, versículo 23. Esa bestia está representada por el imperio romano, que estaba vigente durante la primera venida del Señor y también estará activo cuando regrese. El imperio romano dejó de ejercer su dominio político hace tiempo, pero en el siglo pasado, después de una serie de alianzas con fines económicos y comerciales, surgió nuevamente. El 1 de noviembre de 1993 surgió con el nombre de la Unión Europea, que se postula a ser la última potencia mundial. De esa potencia surgirán los gobernantes que se describen en la visión de Daniel y en la visión apocalíptica del apóstol Juan. Entre ellos se encontrará el último gobernador mundial, que será el anticristo, cuyo actuar se describe en ambas visiones. Detallemos. Inciso A. Daniel vio la cuarta bestia con 10 cuernos. Daniel capítulo 7, versículo 7. De la Unión Europea o cuarto reino surgirán 10 cuernos que representarán una confederación de 10 gobernantes. Entre ellos surgirá un cuerno pequeño, el cual representa al anticristo, quien será un rey que se hará grande hasta llegar a desarraigar a 3 de los 10 gobernantes. Posteriormente, los gobernantes le entregarán el poder y se constituirá el máximo gobernante de la citada potencia y del mundo. Daniel capítulo 7, versículo 24, Apocalipsis capítulo 17, versículo 12 al 13. Juan vio una bestia con 10 cuernos. Apocalipsis capítulo 13, versículo 1. Juan describe una visión similar en la que muestra cómo de entre las naciones aparecerá en el escenario mundial la bestia que por 3 años y medio tomará el poder y se convertirá en un dictador universal. El sobrenombre bestia es utilizado en la Biblia para describir el carácter destructor y asesino del anticristo. Inciso B. Daniel vio que el cuerno pequeño tenía boca que hablaba grandes cosas. Daniel capítulo 7, versículo 8. Ese personaje manifestará su arrogancia y desprecio a Dios. Se atreverá a pronunciar un lenguaje repulsivo contra la santidad y la divinidad de Dios.
Primera de Juan, capítulo 4, versículos 2 y 3, actuará continuamente contrariamente a Cristo, quien exaltaba a su Padre, porque pretenderá deshonrar a Dios exaltando a su Padre el diablo, y engañará a las naciones con señales y falsas promesas. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 9 y Daniel capítulo 11 versículo 21. Juan vio que a la bestia le fue dada boca que hablara grandes cosas. Apocalipsis capítulo 13 versículo 5. La bestia desacreditará a Dios durante el tiempo que dure su ministerio. Incluso se llamará a sí mismo Dios y se hará pasar como tal. Daniel capítulo 7 versículo 11 y 20. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 4. Inciso C. Daniel vio que el cuerno pequeño hablaba blasfemias contra Dios. Daniel capítulo 7 versículo 25. El anticristo anunciará blasfemias negando al Padre y al Hijo para que los hombres lo adoren a él y a Satanás, porque los enemigos de Dios siempre han buscado adoración. Primera de Juan capítulo 2 versículo 22, Mateo capítulo 4 versículo 9 y 10. Juan vio que la bestia abrió su boca en blasfemias contra Dios. Apocalipsis capítulo 13 versículo 6. Blasfemia significa hablar en contra de alguien o hablar ofensivamente de una persona. El anticristo negará a Cristo y hará que los hombres se conviertan a religiones anticristianas. Los seguidores de tales religiones son anticristos porque niegan que Dios ha venido en carne. Inciso D. Daniel vio que el cuerno pequeño quebrantaba a los santos. Daniel capítulo 7 versículo 25. El Señor aseguró que habrá tribulación y gran tribulación como no la ha habido desde el principio del mundo. Mateo capítulo 24 versículo 21 al 24. A no ser que aquellos días fueran acortados, nadie sobrevivirá, pero por causa de los escogidos serán acortados. Juan vio que la bestia venció a los santos. Apocalipsis capítulo 13 versículo 7. Durante la tribulación, la bestia usará su autoridad para quitar la vida física a los que han creído en el Señor. Vencerlos indica que los matará, porque los hombres del ejército del anticristo martirizarán a los hijos de Dios. Inciso E. Daniel vio que el cuerno pequeño tendrá dominio durante 3 años y medio. Daniel capítulo 7 versículo 25. Ese periodo también es contado como de 1260 días. Apocalipsis capítulo 11 versículos 2 y 3. Apocalipsis capítulo 12 versículo 6. 42 meses. Apocalipsis capítulo 13 versículo 5. 3 años y medio o la mitad del periodo de la semana 70. Daniel capítulo 9 versículo 27. Un tiempo es un año y tiempo son 2 años y medio tiempo es medio año. El periodo de tiempo en el que gobernará será contrarrestado por la segunda venida del Señor. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 8. Juan vio que la bestia tendrá poder durante 3 años y medio. Apocalipsis capítulo 13 versículo 5. Su capacidad para hacer guerra es permitida por Dios y todo su poder está limitado a 42 meses. Hará guerra contra los 2 testigos, los vencerá y los matará, pero el Señor los resucitará. Apocalipsis capítulo 11 versículo 3 y 7. Conclusión. Somos testigos de las bestias que hoy existen como potencia en el mundo. Ellas han causado estragos sin límites. Después de cada bestia aparece otra superior en fuerza y aplasta a la anterior. Pero todas ellas serán conquistadas por la última, la Unión Europea, que será encabezada por el anticristo, quien dirigirá la batalla contra Dios. Pero él será destruido con el resplandor de su venida. Gloria a Dios. De esta forma llegamos al final de este tema, la visión de las 4 bestias en la segunda parte. Recordándoles como siempre que si la lectura de este libro y los otros que ya hemos subido son de bendición para sus vidas, invitándolos a que los puedan compartir en sus redes sociales. Y si desean que le demos lectura a algún libro, pues también que nos lo puedan dejar en los comentarios. Sin más que decir, hasta la próxima.